Bueno, vamos a hablar con César Herrera, que ya está en línea, es director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, cordiales saludos a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué me contás de este 1.7 para la Patagonia, César? Usted que ahí vi el Chenquebot, ¿no? Vienen estudiando y elaborando un poquito el relevamiento de los precios de la provincia. Bueno, en línea general nosotros avanzamos con Chenquebot, con Vallebot y con Ballenabot. O sea, tenemos Trelew Rawson en Madrid y Comodoro Radatili. Bien. Em, lo que vemos es un grado de dispersión de precios alto. Recordamos que nosotros hacemos esa medición en supermercados. En este primer mes, este es el primer mes que tengo Trelew, del 31 de mayo al primero de, ¿cómo se llama? Al primero de mayo. Comodoro ya tenemos 2 meses seguidos y Madrid el primer mes lo voy a tener completo ahora en junio. Sí. Y el análisis da con un grado de dispersión importante, pero si yo te lo puedo resumir, la mayoría de los productos no ha variado. Los que variaron mucho. O sea, 70%, 30%, 27%, o sea, tenés una media del 30%. Entonces, lo que va a percibir la persona que está en casa es eso. O sea, en principio, si el producto que yo consumo habitualmente cambió de precio potente, hacia la alza, que fueron muchos precios hacia la alza, que nosotros suponete en 2.600 precios, o sea, De supermercado, 400. ¿no? De Claro, supermercado. el supermercado, Sí. 400, ahí tenemos una pequeña diferencia, pero en 2.600 precios más o menos, 600 variaron de precio. Algunos hacia la alza y otros hacia la baja. Mayormente hacia la alza, o sea, 400 hacia la alza, 200 hacia la baja. 2.000 no cambiaron. Entonces, si yo estoy dentro de esos 2.000 que no cambiaron, y ahí a lo que decía, o sea, antes era una cuenta muy, muy sencilla, o sea, aumentaba el precio de los combustibles, se trasladaba generalizado a los precios. Pero ahora, ¿qué estamos notando nosotros que medimos semana a semana y a mes con una precisión cada vez mayor? Que muchos precios no se mueven. Y entonces ahí estaba una referencia de lo que hacías vos. ¿Es trasladable este nivel de precios, sumete mayorista del 5% el mes pasado, a una inflación núcleo de 2,1 este mes? Y bueno, eso quedó como desajustado, digamos, ¿no? En el sentido que si antes uno decía, hay una inflación, hay un IPC mayorista alto, el IPC al consumidor va a ser alto. Sí. Pero el mes anterior sería, este es de mayo, abril, en marzo había un IPC mayorista bajo, el presidente decía, bueno, esto anticipa una inflación núcleo más baja y el mes pasado fue más alta. Y este mes anterior había un índice mayorista de 5 y ahora se trasladó a una inflación núcleo de 1. Entonces, en gran parte está lo que decís vos. O sea, para hacer una conclusión de este primer paso, no todos los incrementos de combustible o lo que sea son trasladables a los precios. Ok, está claro eso. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, digamos, este 1.7 que da el INDEC para la Patagonia, ¿vos lo ves como posible entonces? Es posible. Y además, nosotros ya lo hemos dicho acá en este programa variadas veces. Hubo un momento que fue 2024 donde los precios en Patagonia se fueron 20% arriba, nosotros de alimentos decimos, ¿no? Fundamentalmente alimentos. 20% arriba sobre el nivel de precio nacional. O sea, el 2024 fue caótico para nosotros en la Patagonia. Los precios en Patagonia aumentaron mucho más que a nivel nacional. El 2025 cerramos con paridad, digamos, en bebidas alcohólicas y, ¿cómo se llama? Y tabaco, cerramos con un 3% arriba y el resto de los precios cerramos por debajo de la media nacional. Y esto se viene consolidando ahora, o sea que cuando uno dice 1,7 de este mes, no tiene que mirar solamente este mes, sino que tiene que ser la foto y la película. La película nos indica que nosotros nos estaríamos acomodando relativamente a los precios a nivel nacional, siendo más bajos los incrementos que se notan en este tiempo. César, el tema que en esa foto también
claro, el oyente que nos escucha, el que está en la casa, ve, no sé, los servicios, lo que le viene, el celular, o diferente, ¿no? O la cuota de la escuela y dice, che, pero a mí este 1,7 no me representa, ¿no? Bueno, En lo de la cotidiana, de mi casa, ¿no? De mi familia. eso lo puede hacer una inflación personalizada encuentra en el INDEC. Entonces, vos, si llevas un buen registro de datos, podés ir al INDEC y encontrar tu inflación personal. Y es verdad eso. O sea, de acuerdo al patrón de consumo que yo tenga, voy a ver más. El otro tema son las ponderaciones. Digamos, esta es una foto, pero la foto sería sepia, sería como una foto envejecida con inteligencia artificial o Ok. vieja que encontré en la familia. Esa foto es vieja porque esos consumos que ponderan, por ejemplo, no sé, 3% máximo de la energía eléctrica, no son los consumos que debieran estar en la nueva ponderación. Claro. Con lo cual, el índice daría un poco más y se verían mejor reflejados esos incrementos de la luz, la energía eléctrica, el gas y Sí. el transporte. Te pregunto, César, mucho se ha hablado a nivel país, lo ha hecho el ministro de Economía, bueno, que se iba a un cero, digo, iniciar con cero, no sé, se hablaba de agosto, septiembre, octubre, por ahí. Hoy estamos en 2,1. Te pregunto, a nivel nacional, probablemente ya esto haga que el próximo mes esté ya, bajemos a 1% con el 1 adelante, eso seguro. Y la verdad que habría que mirar. Nosotros los primeros días nos dio, esta primera semana que medimos entre Leu, vuelvo a reiterar, en Comodoro y en Madrid, nos dio incrementos mucho más bajos que la primera semana del mes anterior. Entonces, podríamos decir que en esta primera semana hay una tendencia a la baja en los precios de los alimentos. Si eso se registra en los precios de los demás bienes que componen la canasta que mide el INDEC, estaríamos por ahí por debajo del 2. La pregunta siguiente, la tendencia al cero, y es muy difícil porque, no sé, hay algunas recuperaciones salariales. Nosotros vamos a tener una recuperación salarial si se firma el acta, los docentes universitarios. Hay recuperaciones salariales porque la baja del poder adquisitivo que hemos tenido algunos sectores, fundamentalmente provinciales y nacionales, entre ellos las universidades que hemos sido severamente afectados, hace que el consumo sea menor por la baja esa del poder adquisitivo. Si se empiezan a restablecer algunos poderes adquisitivos, es muy probable que se dé el posible traslado a precios de los, ¿cómo se llama?, de que está reprimido. Entonces esta inflación es una inflación, podríamos decir, según el gobierno, con tendencia a cero, según el ministro, pero con mucha represión de los precios que no Ah, pueden ser trasladados. ahí está, Entonces, ahí está. esto Ahí según la quería, válvula del poder adquisitivo, probablemente eso tiende a subir. ahí quería llegar también, César. Represión de algunos precios. Digo, esto también se ve, digo, que en algún momento se puede disparar y acomodar eso y que también desacomode el bolsillo, ¿no? Como consecuencia. Y nuevamente, o sea, hay que seguir la mayor cantidad de precios posible, nosotros lo hacemos y te podemos dar con Chenquebot, con Vallebot, que mide los precios entre Leu, y con Ballenabot, que mide los precios en Madrid, podemos dar una idea de lo que está pasando en el supermercado prácticamente semana a semana, y ahora estamos empezando ya, como tenemos un poquito más de información acumulada, vamos a empezar a sacar, recién estaba viendo un dashboard, un informe bimestral, un informe trimestral, que ya dé cuenta, digamos, de cómo viene el proceso y permite hacer estas elucubraciones que vos me estás preguntando, ¿no? Bien. Si van a ir a la alza, van a quedar más o menos o van a ir a la baja. Bueno, César, gracias, como siempre, por estos minutos. Muy amables, saludos a ustedes y hasta una próxima oportunidad.